Hola, soy Víctor Matellano y soy el codirector del documental Aquel último tiburón. En Aquel último tiburón nos acercamos al fenómeno que propició la película L'ultimo squalo de Enzo G. Castellari, que aquí se estrenó como Tiburón 3, aquí y en otros países, y fue una película que intentó hacerse pasar por una continuación directa de Los tiburones, los Jaws de la Universal. Eso propició un encontronazo con la mayor americana y lo que contamos, ¿no? Que la película sigue aún prohibida en salas en Estados Unidos, pero es una película que llegó a recaudar 17 millones de los antiguos millones de euros del año 81 solo en el estado de Los Ángeles, en el estado de California. Y bueno, pues es un acercamiento también a aquel cine de doble sesión y aquellas películas, sobre todo italianas, que emulaban los clásicos americanos y nos las hacían pasar por americanas y que nosotros nos tragábamos con mucha gana. He tenido la suerte de estar varios años en el FANT y la verdad es que cada vez lo disfruto más. Acabo de estar en una sesión de cortos que me han encantado. Estuve ayer en inauguración y la verdad es que creo que, bueno, que primero que el nivel es interesante, que desde luego de alguna manera se siguen todos los valores de comunidad que tenemos todos los seguidores del Fantástico en todas sus acepciones, y me parece que es una oportunidad perfecta de encuentro. Y como siempre digo, que además el que podamos tener feedback de lo que nosotros hacemos, que lo hacemos pensando en el público, pero no precisamente está el público con nosotros cuando hacemos las películas, pues es un encuentro maravilloso y bueno, muy divertido y además muy interesante porque siempre te encuentras compañeros, amigos, nos vamos encontrando y entonces la verdad es que es muy agradable. Pues, queridos amigos del FANT, siempre una larga vida al Fantástico. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque es un género absolutamente maravilloso que nos hace soñar. Así que disfrutarlo lo más posible, pero ojo, todo lo posible en las salas de cine, en las grandes.